Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Marvelous Designer para ArcViz. Y en esta clase de hoy vamos a- a desarrollar un pequeño elemento, como podría ser una alfombra circular con varios elementos. Y aprovechando ese elemento, os vamos a mostrar varias herramientas súper interesantes que creo que os van a venir genial y que sobre todo vais a poder aplicar a cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de modelado que queráis realizar con Marvelous Designer. Entonces, para ello vamos a entrar directamente en Marvelous y comenzar la clase de hoy. Ya una vez dentro de Marvelous Designer, vamos a comenzar con el planteamiento, con el desarrollo. Y como os decía, vamos a hacer, digamos, lo que pueda ser una alfombra circular. Y la vamos a subdividir en varios elementos y aplicarle algunos detalles que estamos seguros que os van a venir genial. Y no solamente para este tipo de elementos, sino que para cualquier otro tipo de elemento que queráis modelar con Marvelous Designer. Entonces, en un principio, como es circular, vamos a irnos al elemento circular, donde nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es pinchar en pantalla y como veis podemos darle el radio. Por ejemplo, yo podría darle aquí directamente un radio, pero lo suyo sería hacerlo de la siguiente forma. Directamente lo que voy a hacer es darle aquí un diámetro, por ejemplo, 100. Ok, y aquí le vamos a dar un 100 también, ¿vale? Entonces directamente lo que vamos a hacer es darle a OK y nos va a generar nuestro elemento. Hasta aquí pues es todo súper sencillo. Lo vamos a rotar, como siempre decimos, con la cara oscura, digamos, hacia adentro, y lo vamos a bajar un poquito para que la simulación no tarde tanto en calcularse. Vamos a lanzar la simulación y en un principio tenemos, pues, como ya hemos hecho otras veces, nuestro objeto, el cual naturalmente podemos deformar, podemos darle las arrugas que queramos, de la forma que estamos ya acostumbrados a hacer. Voy a dejarlo, por ejemplo, así un poquito deformado, simplemente para que entendamos después cómo funciona todo esto. Ahora, por ejemplo, a mí lo que me interesaría es, por ejemplo, hacerle una subdivisión interna a nuestro elemento, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es irnos aquí, le vamos a dar al botón derecho y lo que vamos a hacer es un offset hacia adentro en forma de línea. Es decir, lo que queremos es que nos genere una línea paralela con la misma forma geométrica que estamos utilizando a una distancia X. Entonces le vamos a decir, oye, pues mira, yo quiero a una distancia, por ejemplo, de 10 centímetros, quiero que me generes una línea interior, ¿vale? Si quisiésemos más, podríamos darle aquí y decir, oye, pues mira, yo quiero 2, o quiero 3, o quiero otra distancia, etcétera. Lo podríamos hacer aquí perfectamente. Si le decimos aquí reverse direction, en vez de hacerla hacia adentro, pues lo va a hacer hacia afuera, ¿vale? Pues en un principio sería el método. Entonces le vamos a decir OK, y como veis, él ya lo que hace es generarnos una línea interior. Lo único que, por ahora, lo único que ha hecho es generar una línea. No nos ha, digamos, subdividido el elemento en dos elementos. Para ello, lo que vamos a hacer es ahora decirle botón derecho y queremos hacer un corte y costura, ¿vale? Entonces le hacemos un corte y costura y ahora mismo, si os dais cuenta, esto es un objeto y esto es otro, ¿vale? Aunque están cosidos entre ellos naturalmente, por eso hemos dicho corte y costura, pero si os dais cuenta, ahora mismo son dos objetos independientes, los cuales yo ahora puedo texturizar también y puedo manipular de forma independiente. Si os dais cuenta, yo aquí naturalmente podría solamente mover esa parte. Os dais cuenta, ¿no? Realmente yo podría manipular cualquiera de los dos de forma individual. Naturalmente, si le damos aquí a la simulación, pues tenemos nuestros dos objetos, uno que sería este, ves que arrastra el otro, y este que sería el otro objeto que arrastra el otro objeto. Ahora si os dais cuenta, por ejemplo, podría ser interesante, porque ahora si lo vemos, esto es como si fuese una costura súper fina,
pero a lo mejor a mí ahora me gustaría hacerle una costura, digamos, más volumétrica, como si fuese una costura más en alzado, en superficie. Entonces para ello tenemos una herramienta que es esta de aquí, digamos que es el piping. El piping es decir, como si le hiciéramos una tubería en la costura, es decir, como si le hiciéramos un acabado así cilíndrico. Entonces fijaros, vamos a hacer un piping, entonces si me voy a la línea, veis que él automáticamente sigue la costura. Entonces puedo decirle, oye, hasta aquí con un clic, hasta aquí, lo que tengo que coger es todo el recorrido de nuestra costura, ¿vale? O hasta donde nosotros queramos, en un principio, que lo haga. Como veis, lo reconoce todo perfectamente. Para cerrar, lo único que tenemos que hacerle es un doble clic y automáticamente nos genera ese piping, si os dais cuenta, que es como si fuese un cilindrito, entonces es una costura más en superficie. En un principio aquí podéis ir a editar piping, pincháis y podéis modificar aquí, digamos, el tamaño. Por ejemplo, imaginaros que lo quiero un poquito mayor, le doy 5, ¿veis? O le doy 4, lo que a nosotros nos parezca más adecuado, e incluso podríamos modificarle lo que es la distancia de partículas para que el nivel de detalle sea lo más fluido y lo más suave posible, ¿vale? Ahora podríamos hacer, por ejemplo, el mismo acabado aquí fuera, ¿no? En la arista externa de nuestra alfombra. Entonces iríamos de nuevo aquí, pincharíamos y iríamos simplemente recorriendo el perímetro, la línea de costura en la que queremos que nos haga ese piping. Doble clic y le podríamos dar aquí, en este caso, pues a lo mejor un poquito más de fuerza, por ejemplo 5. ¿Vale? Entonces si os dais cuenta, lo que nos ha generado es pues ese tipo de acabado, ¿no? ¿Veis? Una costura, digamos, más en superficie, y veis que puede quedar muchísimo más real y muchísimo más interesante. Si quisiésemos modificar aquí manualmente, digamos, la posición, pues de nuevo volvemos aquí a nuestro elemento y simplemente lo que hacemos es arrastrar y dejar caer o fijar puntos, lo que a nosotros nos parezca más adecuado en un momento determinado, ¿vale? Vamos a coger esto aquí un poquito para allá. Simplemente le voy a dejar como con unas arrugas. Simplemente lo que quiero es que tenga unas arrugas, pero tampoco nada fuera de la común, ¿vale? Entonces podría ser esto que vemos aquí. Lo interesante de subdividir, digamos, el elemento, por ejemplo, en dos tipos de elemento diferente, como veis, que los puedo manipular los dos de forma individual, es que también me van a permitir poderlos texturizar también de forma diferente. Es decir, si os dais cuenta, aquí en los materiales siempre tenemos un material por defecto, ¿no? Entonces voy a decir, oye, pues mira, yo quiero generar un nuevo material y un nuevo material, ¿vale? Entonces lo voy a llamar, esto va a ser, por ejemplo, el material 1 y este de aquí va a ser el material 2, ¿vale? Le podéis dar la nomenclatura que a vosotros os puede interesar. Entonces, a nivel del material, naturalmente, podría ser, digamos que podríamos darle un color, por ejemplo. Vamos a darle un color para que lo veáis a ese material, y a este otro le vamos a dar un color diferente, ¿vale? Simplemente para que los podamos diferenciar. Entonces, si yo tengo este objeto aplicado, me puedo ir aquí al material correspondiente y decir, oye, pues mira, en este objeto, con este botoncito de aquí, que veis a la derecha de la papelera del material, dice asignar a los objetos activos. Pum. ¿Veis? Lo acabo de activar. Y si me voy a este, le digo, pues quiero el verde a ese otro. Entonces, de esta forma, lo que acabáis de, digamos, de aplicarle es directamente un material pues con un color. Pero naturalmente esto podría ser un material con una textura, ¿vale? Y además lo interesante es que os voy a mostrar también cómo podéis escalar las texturas y cómo podéis controlar las texturas dentro del propio Unreal Engine. Del propio Marvelous Designer, disculpadme. Ahora podríamos, por ejemplo,
para aplicarle unos materiales podríamos descargar unas texturas. Por ejemplo, en mi caso, que tenemos cuenta de pago de Megascans, pues en un principio podríamos decirle, oye, pues mira, vamos a buscar aquí un fabric y en un principio cualquier material nos sirve, ¿vale? En un principio más que nada es para que podamos visualizar un material en vez de un color, ¿vale? Entonces vamos a coger, por ejemplo, voy a descargar este de aquí. Lo voy a descargar, por ejemplo este. Y me voy a descargar, por ejemplo, otro diferente. Simplemente para que lo veáis. Este mismo, ¿vale? Lo que me interesa es que veamos cómo podemos cargar un material y, por ejemplo, cómo podríamos escalarlo dentro del propio Marvelous Design. Bueno, para aplicarle las texturas es tan sencillo como tener el material activado y el objeto al cual le queréis aplicar y simplemente arrastrarle la textura que habéis descargado directamente y como veis automáticamente aplica la textura en su correspondiente material. Si yo ahora quisiese, por ejemplo, la otra textura, pues simplemente me voy aquí, lo estoy haciendo desde la otra pantalla y aplicaría en este caso ahí. ¿Lo veis? Entonces, en un principio, si os dais cuenta, pues funcionaría perfectamente, ¿vale? Que vosotros ahora queréis, por ejemplo, a esta parte de aquí modificarle, pues nada, le quiero cambiar este material. Y a esta de aquí le quiero dar el otro, pues le doy el otro. Como veis, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de limitación. Ahora lo interesante de todo esto es que entendamos también, es que nosotros dentro del propio Marvelous Designer podemos controlar las texturas, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo me puedo ir aquí y decir, oye, pues mira, yo quiero por ejemplo modificar esta textura, ¿ok? Y decirle, oye, pues yo a mí lo que me interesa es poder decirle, oye, quiero modificar la textura o quiero escalar la textura de la forma que a mí me interese. Entonces realmente tenemos que entender que él me va a permitir escalar, me va a permitir rotar, etcétera, etcétera, como estamos acostumbrados con otros. Otra cosa que tenemos que tener clara es que yo puedo utilizar cualquier tipo de textura. Es decir, yo puedo coger aquí la imagen de nuestra felicitación de Navidad y modificarla. Fijaros que si yo le dejo el color, digamos que se filtra, digamos se agrega el color a la imagen, ¿no? Si lo queréis simplemente con el original tenéis que colocarle un color blanco. Si le colocáis otro color, lo que hace es mezclarse la textura y el color que tengáis dentro del objeto. Entonces, por ejemplo, para que veamos, yo por ejemplo me gustaría, por ejemplo, escalar esto. Entonces yo me puedo ir aquí, donde dice editar textura, y si os dais cuenta, me aparecen aquí unos símbolos y aquí otros, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo aquí lo muevo, veis que puedo desplazar la textura, o si yo aquí le giro, la puedo rotar, ¿vale? ¿Veis? Podemos rotar o puedo desplazarla a mi antojo, ¿vale? Es decir, que lo podéis controlar todo directamente aquí. Y en este de aquí de arriba, lo que podemos hacer es controlar que lo que queremos es escalarla, ¿veis? Yo quiero escalar, por ejemplo, por decir algo, y quiero escalar ese tamaño, y quiero escalar a ese tamaño. Y esa es la textura que yo quiero utilizar directamente en este objeto. ¿Os dais cuenta? Es decir, que nosotros realmente podemos perfectamente agregarle cualquier tipo de textura, modificarlo en cualquier tipo de momento y sin ningún tipo de limitación. Es decir, que veis que ha quedado perfecto. Y naturalmente, pues como hemos dicho otras veces, pues yo en cualquier momento, naturalmente yo puedo manipular, yo puedo colocar el objeto de la forma que a mí me dé la gana, ¿vale? Quizás ahora le
he dado un poquito muy fuerte, pero para que veáis que podríamos arrugarla, podríamos colocarlo de la forma que a nosotros nos interese y de la forma que a nosotros nos venga mejor en un momento determinado, ¿vale? Entonces esto realmente, y fijaros que yo manipulo, digamos, cada parte de forma independiente, es decir, yo tengo, cuando tener estos elementos, yo tengo la parte exterior, la cual puedo modificar, y naturalmente al estar cosida con la parte interior, pues todo automáticamente se modifica, pero realmente veis que yo puedo perfectamente manipularlo todo a mi antojo y crear las arrugas que a mí me interese, e incluso yo podría meterle aquí cualquier tipo de detalle 2D, 3D, como a mí me pueda gustar, ¿vale? Vamos a hacerle que doble aquí un poquito, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Lo voy a dejar caer ahí y ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, realmente, y si yo quisiese, por ejemplo, fijar algún punto, pues naturalmente, pues podríamos fijarlos de la forma que ya hemos hecho otras veces y dejarle ese punto fijo en un punto determinado y levantar, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, podría modificar y podría estirar y podría con W pulsado pues fijarle unos puntos a la altura que a mí me pueda interesar en un momento determinado. ¿Veis? Entonces lo interesante de lo que hemos visto hoy es realmente que os hemos mostrado un par de herramientas que os van a permitir en cualquier momento poder hacer subdivisiones de objetos, tanto hacia adentro, hacia afuera, que vais a poder hacer costuras cilíndricas o en superficie como hemos visto aquí, aplicar texturas, modificar, escalar, rotar, de la forma que a vosotros os interese, y realmente yo creo que han sido, aunque sea un objeto relativamente sencillo, pero que yo creo que es un objeto práctico, que además, siendo capaces de hacer esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de modelado, cualquier tipo de objeto, y como habéis visto, pues el tema de poder incorporar directamente cualquier tipo de textura dentro de Marvelous Designer, poderla escalar, poderla desplazar, incluso poderla mezclar con un color para que eso os pueda dar el mejor resultado posible. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy, donde hemos visto, yo creo, herramientas y algunas técnicas que no habéis visto hasta ahora bastante interesantes que podéis aplicar a cualquier tipo de modelado, cualquier tipo de objeto, y estoy seguro que os puede dar diferentes variantes y algunas técnicas muy interesantes que podéis aplicar a cualquier tipo de proyecto. En un principio, en las próximas clases haremos modelados algo más complejos y más completos. Sobre todo vamos a desarrollar, por ejemplo, todo lo que es la ropa de cama de una cama, con sus sábanas, su edredón, su manta, sus almohadas, sus cojines, etcétera, etcétera, para que veáis también de qué forma y qué técnicas utilizaremos para hacer todos esos tipos de detalles, ¿vale? Espero que la clase de hoy os haya gustado y sobre todo que os haya parecido útil. Cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, os doy un abrazo y hasta la próxima. Adiós.